Tenía apenas 14 años cuando don Rutilio me acorraló entre el maizal y quiso hacerme lo peor que un hombre puede hacerle a una niña. En ese momento, con el sol rajándome la cabeza y el olor a tierra mojada en la nariz, pensé que mi vida había terminado, que Dios me había abandonado ahí, sola, entre las plantas de maíz que crecían más altas que yo. Pero lo que no sabía ese día, lo que no podía imaginar en medio de ese terror, era que Dios sí me estaba viendo. Y me iba a dar una fuerza enorme, una fuerza que ni yo misma sabía que tenía guardada dentro del pecho. Hoy tengo 81 años y todavía me acuerdo de cada detalle de ese día horrible. Pero también me acuerdo de lo que pasó después, de cómo esa fuerza cambió todo, de cómo Dios me llevó por un camino que nunca imaginé. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro Ramírez, pero todos me dicen Coco. Nací y crecí en un ranchito llamado San Miguel Panixtlahuaca, allá en el corazón de Oaxaca. Era 1957 cuando empezó esta historia que les voy a contar. Una historia que guardé en el pecho durante muchos años porque me daba vergüenza, porque pensaba que había sido mi culpa. Pero ya no más. Ya no voy a cargar esa vergüenza que nunca fue mía. Para que entiendan bien lo que me pasó, necesito contarles cómo era nuestra vida allá en el rancho. Éramos tan pobres, mijos, tan pobres que a veces hasta la tierra parecía más rica que nosotros. Pero éramos felices a nuestra manera, ¿no? Porque cuando uno es niño, la felicidad no necesita de mucho. Solo necesita un poquito de comida en la panza, un lugar donde dormir y el cariño de la familia. Vivíamos en un jacalito de adobe con techo de palma que mi padre, don Crescencio, había levantado con sus propias manos. El piso era de tierra pisonada que mi madre, doña Remedios, barría 3 veces al día con una escobita hecha de ramas de pirul. Decía que casa limpia era señal de mujer trabajadora, aunque la tierra siempre regresaba, pues. Siempre regresaba con el viento, con los pies descalzos, con las gallinas que entraban cuando dejábamos la puerta abierta. La casa tenía solo 2 cuartos. En uno dormían mis padres con mi hermanito más chiquito, Eusebio, que tenía apenas 4 años. En el otro dormíamos yo y mis 2 hermanas, Luz María de 11 y Asunción de 8. Nos acostábamos las 3 juntas en un petate viejo que olía a zacate seco, tapadas con un rebozo raído que había sido de mi abuela. En las noches frías del invierno nos apretábamos como cachorros para darnos calor. Nuestro rancho era pequeñito, apenas unas cuantas hectáreas de tierra donde mi padre sembraba maíz, frijol y calabaza. Teníamos 5 gallinas flacas que picoteaban todo el día en el solar, una guajolota gorda, que era el orgullo de mi madre, y un burro viejo llamado Pancho, que ayudaba a cargar los costales de maíz cuando había cosecha. Que cuando había, porque muchas veces la sequía se comía todo, y nos quedábamos mirando la tierra seca, agrietada, rogándole al cielo que lloviera. La vida empezaba temprano, muy temprano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol, cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo oscuro. «Levántate, niña, que el día no esperes a nadie», decía jalándome suavecito del brazo. Me ponía mi vestidito de manta, el único que tenía, y salí al patio donde el frío de la madrugada me hacía temblar. Lo primero era ir al pozo a sacar agua. El pozo estaba como a 200 metros de la casa, bajando por un caminito de tierra. Agarraba el balde de metal oxidado y bajaba con cuidado porque estaba oscuro, y había piedras que podían hacerte tropezar. El agua salía helada, tan helada que me dolían las manos cuando metía el balde. La llevaba de regreso a casa, balanceándome para no regar ni una gota, porque cada gota era preciosa. En época de sequía, cuando el pozo se ponía bajo, el agua salía turbia, con sabor a tierra, pero era lo que había. Mi madre le echaba unas gotitas de limón para quitarle lo feo del sabor. Después venía el desayuno.
Mi madre prendía el fogón con leña que yo y mis hermanas habíamos juntado el día anterior. El humo llenaba la cocina y nos hacía toser, pero era un olor que me gustaba. El olor de la leña quemándose, mezclado con el olor de las tortillas en el comal. Comíamos frijoles refritos con sal, tortillas recién hechas, y si había suerte, un pedacito de queso que mi madre hacía con la poca leche que nos regalaba la vecina doña Guadalupe, que tenía una vaca. Mi padre salía al campo cuando apenas estaba amaneciendo. Lo veía irse con su azadón al hombro, su sombrero de palma y su morral con tortillas y chile para el almuerzo. Regresaba cuando el sol ya se estaba metiendo, la espalda encorvada de tanto agacharse, las manos llenas de callos, la camisa empapada de sudor. Era hombre de pocas palabras. Mi padre. Comía en silencio. Se quedaba un rato sentado en la puerta mirando al horizonte, y después se iba a dormir. Mi madre trabajaba de sol a sol. Hacía tortillas para vender en el tianguis del pueblo, que quedaba a 2 horas caminando. Las llevaba en un canasto grande que cargaba en la cabeza, caminando por el camino de tierra bajo el sol que rajaba. Cuando regresaba, traía lo poquito que había vendido. Unos centavos que guardaba en una latita escondida en el rincón de la cocina. Con esos centavos compraba sal, azúcar, una velita para el altar de la Virgen de Guadalupe. Yo ayudaba en todo. Barría la casa, les echaba maíz a las gallinas, juntaba leña en el monte, lavaba ropa en el lavadero que estaba al fondo del solar. El lavadero era una piedra grande con un hoyo donde ponías la ropa mojada y la restregabas con jabón de pasta. Mis manos se ponían rojas, agrietadas, pero no me quejaba. Nadie se quejaba. Así era la vida, pues. Pero no todo era trabajo, mijos. También había momentos buenos, momentos que guardé en el corazón como tesoros. Los domingos íbamos a misa al pueblo. Nos arreglábamos con la mejor ropa que teníamos, que tampoco era mucho. Pero mi madre nos peinaba con aceite de ricino y nos ponía listones en el cabello. El camino al pueblo era largo, pero íbamos cantando, platicando. En la plaza después de misa, veía a otras niñas de mi edad. Algunas iban a la escuela. Yo me quedaba mirándolas con envidia, con ganas de también poder leer, poder escribir. Pero mi padre siempre decía lo mismo. ¿Para qué necesita escuela una niña? Se va a casar de todos modos. Mis sueños eran pequeñitos, de niña pobre. Soñaba con tener un par de zapatos, porque siempre andaba descalza, y cuando pisaba en el patio al mediodía, cuando el sol había calentado la tierra, tenía que brincar como chapulín para no quemarme. Soñaba con tener un vestido nuevo, uno que no fuera remendado. Soñaba con comer carne, aunque fuera una vez al mes. Y mi sueño más grande era comerme un pan dulce de esos que vendían en la panadería del pueblo. Un pan con azúcar brillante encima que se veía como si tuviera diamantes. Jugaba con mis hermanas debajo del mezquite que estaba al lado de la casa. Hacíamos muñecas de olote, les poníamos vestiditos de hojas secas. Jugábamos a la comidita con ollitas de lata vieja y piedras que hacíamos pasar por frijoles. Nos subíamos al mezquite y desde arriba veíamos todo el rancho, todo el valle, las montañas a lo lejos. Cuando sea grande voy a vivir en la ciudad, decía yo. Voy a tener una casa de ladrillo con piso de cemento. Y mis hermanas se reían. Ay, Coco, ¿qué cosas dices? El rancho de don Rutilio estaba pegado al nuestro, separado solo por una cerca de alambre de púas, que siempre estaba caída de un lado. Don Rutilio era el hombre más rico de la región. Tenía muchas hectáreas de tierra, ganado, caballos. Su casa era de ladrillo, pintada de blanco, con un corredor al frente donde se sentaba en las tardes a tomar su tequila. Era hombre grande, moreno, de voz gruesa. Debía tener como 50 años, pero se veía más viejo porque el sol y el trabajo pesado lo habían curtido. Mi padre trabajaba para él a veces, cuando había mucho que hacer en la siembra o en la cosecha. Don Rutilio le pagaba unos pesos que nos ayudaban mucho. Por eso mi padre siempre le tenía respeto, siempre se quitaba el sombrero cuando lo veía.
Es hombre poderoso. Niñas, nos decía. Hay que tratarlo con respeto. Pero yo le tenía miedo a don Rutilio. No sabría decir por qué. Era algo que sentía en la panza cuando lo veía. La manera como miraba, como si estuviera pesando a las personas, viendo cuánto valían. Una vez, cuando tenía como 12 años, estaba yo juntando leña cerca de su rancho y lo vi pasar a caballo. Se detuvo y me miró de arriba abajo. «Ya estás creciendo, chamaca», dijo. Y se rió de una manera que me dio escalofríos. Agarré mi leña y corrí a casa sin voltear atrás. Mi madre me advirtió varias veces. «Coco, no te acerques mucho al rancho de don Rutilio, no vayas sola». Pero yo no entendía bien por qué. Era niña, pensaba que mi madre exageraba. Además, a veces teníamos que pasar por ahí cuando íbamos al pueblo. No había otro camino. Los meses pasaban iguales. Calor en el verano que te dejaba sin aire. Lluvias en la temporada que convertían todo en lodo. Frío en el invierno que se metía hasta los huesos. Y la pobreza, siempre la pobreza como una sombra que nos seguía a todos lados. Pero yo era feliz a mi manera. Tenía a mi familia, tenía mis sueños pequeños, tenía la inocencia de quien todavía no sabe que el mundo puede ser cruel. Hasta que llegó ese día. Ese martes de julio que cambió todo. Era época de lluvias y los maizales estaban altos, verdes, llenos de vida. Mi padre había sembrado en una parcela que estaba del otro lado del rancho de don Rutilio. Para llegar, había que pasar por un caminito angosto que atravesaba la milpa de don Rutilio. Mi madre me mandó a llevarle el almuerzo a mi padre. «Llévale estas tortillas y este chile. Ándale. Va a tener hambre». Me dio un morralito con las tortillas envueltas en un trapo y una botellita con agua. Salí de casa como a las 11 de la mañana. El sol estaba fuerte, rajante. Llevaba mi vestido de manta, mi rebozo, mis pies descalzos. El camino estaba lodoso de las lluvias de la noche anterior. Mis pies se hundían en el lodo tibio. Caminé rápido, queriendo llegar pronto para regresar antes de que el sol pegara más fuerte. Cuando llegué a la milpa de don Rutilio, el maíz estaba tan alto que cubría el cielo. Era como estar en un túnel verde, con las hojas rozándome los brazos. El olor a tierra mojada, a planta verde, llenaba todo. Se escuchaban los grillos cantando, algún pájaro a lo lejos. Iba silbando bajito una canción que me gustaba, sin pensar en nada malo. De repente escuché un ruido detrás de mí. Volteé y ahí estaba él. Don Rutilio, saliendo de entre el maíz como aparición. Traía su sombrero, su camisa de algodón abierta hasta el pecho, sus botas lodosas. Y en los ojos traía algo que me hizo sentir que el mundo se detenía. «¿A dónde vas tan solita, chamaca?», preguntó. Y su voz sonaba diferente, más baja, más espesa. «Voy a llevarle el almuerzo a mi papá, don Rutilio», respondí tratando de sonar normal, pero mi voz salió temblorosa. «¿A tu papá?». «Ah, sí, debe estar allá en la parcela de abajo». Se acercó más. «Está lejos todavía. ¿Por qué no descansas un ratito?». «No, gracias, don Rutilio. Mi mamá me dijo que regresara rápido. Pero si apenas vas llegando. Ven, siéntate aquí un momentito». Y señaló un espacio entre el maíz donde había un tronco caído. Todo mi cuerpo me decía que corriera, que saliera de ahí. Pero también me habían enseñado a ser educada, a obedecer a los mayores, especialmente a don Rutilio, que era el patrón de mi padre. No sabía qué hacer. «¿De verdad tengo que irme, don Rutilio?». Pero él ya estaba más cerca. Tan cerca que podía oler el tequila en su aliento, el sudor en su camisa. «No seas mal educada, chamaca. Te estoy hablando bonito». Empecé a caminar más rápido, tratando de pasar al lado de él, pero me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. «Suélteme, por favor», dije, y ahora mi voz salió como grito ahogado. «¿Por qué?». «Si solo quiero platicar contigo. Te veo pasar todos los días y pienso, qué chamaca tan bonita. Ya estás grande, ¿no? Ya casi eres mujer.
Traté de zafarme, pero me jaló con fuerza y me aventó contra las plantas de maíz. Caí al suelo. El morral con las tortillas se me cayó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «No, por favor, mi papá está esperándome», grité. «Tu papá está muy lejos. Nadie nos va a escuchar aquí». Se arrodilló a mi lado. Sus manos empezaron a jalarme el vestido. «Quédate quieta y no va a doler tanto». En ese momento, mijos, algo pasó dentro de mí. Algo que no puedo explicar bien con palabras. Era como si una fuerza enorme, una fuerza que no era mía, que venía de más arriba, me llenara todo el cuerpo. Las manos me dejaron de temblar. El miedo se convirtió en coraje, en rabia, en ganas de luchar. Pensé en mi madre, en mis hermanas, en todas las mujeres del pueblo que habían sufrido cosas así y nunca habían dicho nada. Pensé en la Virgen de Guadalupe que mi madre veneraba tanto. Y pensé, no, a mí no me va a pasar esto. Dios no me trajo al mundo para esto. Con todas mis fuerzas, le metí la rodilla entre las piernas. Él aulló de dolor y se dobló. Aproveché ese momento para empujarlo y salir de abajo de él. Me levanté, agarré una piedra grande que estaba en el suelo, y cuando trató de agarrarme otra vez, se la aventé a la cara con toda mi alma. La piedra le pegó en la frente. Empezó a sangrar. Se llevó las manos a la cara, gritando groserías que nunca había escuchado. Y yo corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las piernas volando, el corazón a punto de estallar, lágrimas cayendo por mi cara. Corrí por la milpa alta, saltando sobre las raíces, tropezando con el lodo, levantándome y siguiendo. Corrí sin voltear atrás, porque sabía que si volteaba, si me detenía aunque fuera un segundo, me iban a alcanzar. Llegué donde estaba mi padre y me tiré en sus brazos, llorando, gritando, las palabras saliendo todas revueltas. «Papá, papá, don Rutilio me quiso. Me quiso». Ni siquiera podía decirlo. Mi padre se puso pálido. Me agarró de los hombros. «¿Qué? ¿Qué te hizo? Dime, hija». Le conté todo, entre sollozos. Vi cómo la cara de mi padre se transformaba, cómo el coraje le subía desde el pecho hasta los ojos. Agarró su machete que siempre cargaba para cortar el maíz y empezó a caminar hacia el rancho de don Rutilio. «¡Papá, no! ¡Te va a hacer algo!», grité corriendo detrás de él. «A ti te hizo algo peor, hija, y eso no se va a quedar así». Llegamos al rancho de don Rutilio. Mi padre golpeó la puerta con fuerza. Don Rutilio salió con un trapo en la frente, la sangre todavía fresca en la cara. Cuando vio a mi padre con el machete en la mano, retrocedió. «¿Qué quieres, Crescencio?» ¿Qué quiero? Casi le haces lo peor a mi hija, desgraciado. Mi niña de 14 años. Tu hija está loca. Yo no le hice nada. Ella se cayó sola en la milpa». «Mentiroso. Ella me contó todo. Y tienes sangre en la cara porque ella se defendió». Don Rutilio cambió la cara. Ya no era el hombre seguro de antes. Se veía asustado, acorralado. «Mira, Crescencio, las cosas no son como piensas. La chamaca me provocó. Venía con el vestido». No pudo terminar la frase porque mi padre se le fue encima. No con el machete, gracias a Dios, pero sí con los puños. Le dio un golpe en la cara que lo tiró al suelo. «Mi hija es una niña decente. Y tú eres un viejo asqueroso». Yo estaba ahí, viendo todo, temblando. Gente empezó a salir de las casas cercanas, atraídos por los gritos. Vecinos, otros trabajadores del rancho. Todos viendo al poderoso don Rutilio tirado en el suelo con la cara ensangrentada, y a mi padre parado sobre él. «No vuelvas a acercarte a mi familia, y me vale que seas rico. Si te veo cerca de mis hijas, te mato. ¿Me oíste? Te mato». Don Rutilio no dijo nada. Solo se quedó ahí, en el suelo, humillado frente a todos. Mi padre me agarró de la mano y nos fuimos a casa. Durante el camino no habló. Solo apretaba mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera a desaparecer.
Cuando llegamos a la casa, mi madre nos vio llegar así, los dos llorando. Yo con el vestido roto y lleno de lodo. Mi padre con las manos temblándole de coraje. ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Mi padre le contó todo. Vi cómo mi madre se iba poniendo pálida, cómo las lágrimas empezaban a caer por su cara. Se arrodilló frente a mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Mi niña, mi pobre niña. Gracias a Dios que estás bien. Gracias a Dios que te defendiste. Mamá, tuve tanto miedo. Lloré en su hombro. Ya sé, mi amor, ya sé. Pero fuiste muy valiente. Muy valiente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me bañé en el lavadero, restregándome la piel con tanta fuerza que quedó roja, como si quisiera quitarme de encima la sensación de sus manos. Mi madre quemó el vestido roto en el fogón. «No quiero que veas eso nunca más», dijo. Me acosté en el petate con mis hermanas, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, sentía sus manos, escuchaba su voz. Mi madre se quedó despierta conmigo toda la noche, acariciándome el cabello, rezando bajito. Diosito santo, cuida a mi niña. No dejes que esto la destruya. Dale fuerzas. Y Dios me dio fuerzas, mijos. Pero todavía no sabía cuántas fuerzas iba a necesitar para lo que venía. Los días siguientes fueron horribles. La noticia se regó por todo el pueblo como pólvora. Algunos nos apoyaban, decían que mi padre había hecho bien en defender a su hija. Pero otros, muchos otros, decían cosas feas. Que yo había provocado a don Rutilio, que seguro le había coqueteado. Que las niñas de ahora ya no respetaban a los mayores. Hasta el cura del pueblo, el padre Hermenegildo, vino a la casa a hablar con mis padres. «Don Crescencio, doña Remedios», dijo sentándose en la única silla buena que teníamos. «Entiendo que están molestos por lo que pasó, pero don Rutilio es hombre importante en el pueblo. No es bueno hacer escándalos». Mi padre lo miró con ojos de fuego. «¿Escándalo, padre? El escándalo es que defendí a mi hija». «No, no me entienda mal. Pero don Rutilio dice que todo fue un malentendido, que la niña se asustó de algo que no era. Y él está dispuesto a compensarlos, a darles unas tierras, a... No quiero nada de ese hombre», gritó mi padre. «Mi hija no está en venta». El padre se fue sin lograr nada, pero dejó un miedo sembrado en la casa. Porque don Rutilio era poderoso. Tenía influencias, conocía gente importante. Y nosotros éramos nadie. Una semana después, pasó lo que mi padre temía. Llegaron 2 hombres a caballo, con papeles. Eran del gobierno, dijeron. Venían a notificar que la parcela que mi padre trabajaba, la que siempre habíamos creído que era nuestra, en realidad pertenecía al rancho de don Rutilio. Había un error en los papeles, dijeron. Y don Rutilio estaba reclamando lo que era suyo. Mi padre se quedó paralizado. Pero esa tierra la trabajó mi padre, y el padre de mi padre. Siempre ha sido nuestra. Lo sentimos, don Crescencio. Pero aquí están los papeles. Tienen 1 mes para desalojar. Era mentira, por supuesto. Todos lo sabíamos. Don Rutilio estaba usando su poder para vengarse. Para castigarnos por haberlo desafiado, por haberlo humillado. Iba a dejarnos sin nada. Esa noche vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Estaba sentado en la puerta de la casa, la cabeza entre las manos, sollozando como niño. «Es mi culpa», decía. «Es mi culpa por haber defendido a mi hija. Ahora nos vamos a quedar en la calle». «No es tu culpa, papá», le dije sentándome a su lado. «Yo tengo la culpa. Si no hubiera pasado por ahí». «No, hija, tú no tienes ninguna culpa. La culpa es de ese desgraciado que no respeta a nadie». Mi madre se acercó también. «Crescencio, vamos a salir adelante. Dios proveerá». «¿Cómo, mujer? ¿Cómo vamos a salir adelante sin tierra? ¿De qué vamos a vivir?». La pregunta se quedó flotando en el aire, pesada como piedra. Los días pasaron y la situación se puso peor.
Los vecinos que antes nos hablaban, ahora nos evitaban. Nadie quería problemas con don Rutilio. Mi padre trató de conseguir trabajo en otros ranchos, pero cuando se enteraban de lo que había pasado, le decían que no había nada. Don Rutilio había corrido la voz. Quien contratara a Crescencio Ramírez iba a tener problemas con él. Mis hermanas y yo dejamos de ir al pueblo. La gente nos señalaba, murmuraba cuando pasábamos. Una vez, una señora me escupió y me dijo: «Desvergonzada. Por tu culpa tu familia se va a quedar en la calle». Yo me sentía morir de vergüenza, de culpa. Aunque todos me decían que no era mi culpa, yo sentía que sí lo era. Si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera hecho otro camino, si hubiera gritado más fuerte desde el principio. Todas esas cosas daban vueltas en mi cabeza día y noche. Una noche, acostada en el petate, tomé una decisión. No podía permitir que mi familia pagara por lo que me había pasado a mí. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Era solo una niña de 14 años, sin educación, sin dinero, sin nada. Entonces me acordé de algo que había escuchado una vez en el pueblo. Había una mujer en Oaxaca, doña Consuelo, que ayudaba a mujeres que habían sufrido abusos. Tenía una casa donde las recibía, les daba trabajo, las ayudaba a levantarse. La gente decía que era medio loca, que iba contra las costumbres, pero también decían que había salvado a muchas mujeres. Al día siguiente, le dije a mi madre mi plan. «Mamá, voy a ir a Oaxaca. Voy a buscar a doña Consuelo. Voy a trabajar, a conseguir dinero, y voy a mandar para ayudar a la familia». «¿Estás loca, hija? Oaxaca está a 3 días de camino, y eres muy chiquita para irte sola». «Tengo 14 años, mamá. Ya soy grande, y además, ¿qué otra opción tenemos? Aquí nos vamos a morir de hambre por mi culpa». «No es tu culpa», repitió mi madre por milésima vez. «Pero sí es mi responsabilidad ayudar. Déjame ir, mamá, por favor». Mi madre me miró con esos ojos tristes, cansados. Después suspiró hondo. «Voy a hablar con tu padre». Esa noche, mis padres tuvieron una conversación larga. Los escuché discutir en voz baja. Mi padre decía que era muy peligroso, que yo era muy joven. Mi madre decía que tal vez era la única manera, que tal vez Dios me estaba abriendo un camino. Al final, mi padre entró al cuarto donde yo estaba acostada. Se sentó al lado del petate. «Hija», dijo con voz quebrada, «si de verdad quieres ir, no te voy a detener. Pero prométeme una cosa». «¿Qué cosa, papá?» «Prométeme que vas a regresar. Que no importa lo que pase, vas a volver a vernos». «Lo prometo, papá». Me abrazó fuerte y lloró en mi hombro. «Eres la niña más valiente que conozco. Y me perdono por no haberte protegido mejor. Tú sí me protegiste, papá. Me enseñaste a defenderme. Por eso estoy viva». 3 días después, salí de San Miguel Panixtlahuaca con un morralito que contenía toda mi vida. 2 vestidos, un rebozo, unas tortillas que mi madre había hecho y 10 pesos que mi padre había logrado juntar. No era nada, pero era todo lo que teníamos. La despedida fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Mi madre me abrazó tanto tiempo que pensé que nunca me iba a soltar. Mis hermanas lloraban colgadas de mi vestido. Mi padre me dio su bendición con las manos temblorosas. «Que Dios te acompañe, hija, y que te dé fuerzas». Empecé a caminar por el camino de tierra. Cuando llegué a la curva donde ya no se veía la casa, volteé por última vez. Ahí estaban todos, parados en la puerta, saludando. Y yo supe que llevaba dentro de mí una fuerza enorme, la misma fuerza que me había salvado en la milpa. La fuerza que Dios me había dado y que nadie me iba a quitar. El camino a Oaxaca fue largo y difícil. Caminé por días, descansando en los portales de las iglesias, comiendo lo poco que llevaba, tomando agua de los arroyos. Algunas personas me daban un aventón en sus carretas, otras me veían con desconfianza y se alejaban. Dormía donde podía, siempre alerta, siempre con miedo de que alguien me quisiera hacer daño.
Pero la fuerza que Dios me había dado no me abandonaba. Cada vez que sentía que ya no podía más, que mis piernas no daban para otro paso, recordaba por qué estaba haciendo esto. Por mi familia. Para demostrar que lo que me había pasado no me iba a destruir. Para demostrarle a don Rutilio y a todos los que pensaban como él, que las mujeres no somos cosas que se pueden usar y tirar. Cuando llegué a Oaxaca, la ciudad me dejó sin palabras. Nunca había visto tantas casas juntas, tanta gente, tanto movimiento. Me sentía como hormiguita perdida en un mundo demasiado grande. Pero pregunté y pregunté hasta que alguien me dio indicaciones de cómo llegar a la casa de doña Consuelo. Era una casa grande, de 2 pisos, pintada de amarillo. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte. Abrió una señora gordita, con cara amable y pelo canoso recogido en un chongo. «¿Sí, mijita?» «Busco a doña Consuelo. Me dijeron que ella ayuda a mujeres como yo. Yo soy doña Consuelo. Pasa, hija. Te ves cansada». Entré a esa casa y sentí que por primera vez en semanas podía respirar tranquila. Había otras mujeres ahí, algunas jóvenes como yo, otras más grandes. Todas con historias parecidas en los ojos. Historias de dolor, pero también de supervivencia. Doña Consuelo me sentó en su cocina y me dio un plato de mole con arroz. Comí como si no hubiera comido en años. Mientras comía, le conté mi historia. Todo. Lo que me había pasado con don Rutilio. Cómo mi padre me había defendido. Cómo nos habían quitado todo. Cómo había caminado durante días para llegar hasta ahí. Doña Consuelo me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Hija», dijo, «eres la niña más valiente que he conocido. Y te voy a ayudar. Pero tienes que prometer que vas a usar esta oportunidad para hacerte fuerte, para estudiar, para nunca más dejar que nadie te haga sentir menos». «Lo prometo, doña Consuelo». Y así empezó mi nueva vida. Doña Consuelo me dio un cuartito en su casa, compartido con otras 2 muchachas. Me consiguió trabajo en una fábrica de textiles, donde ganaba un poquito de dinero. Y lo más importante, me inscribió en clases nocturnas para aprender a leer y escribir. Al principio fue difícil. Todo era tan diferente a lo que conocía. La ciudad era ruidosa. Las máquinas de la fábrica eran peligrosas. Las letras en el pizarrón se movían frente a mis ojos. Pero recordaba las palabras de mi madre. Dios te dio fuerzas. Y seguía adelante. Cada semana mandaba un poco de dinero a mi familia. No era mucho, pero ayudaba. Mi madre me escribía cartas. Las escribía al maestro del pueblo porque ella no sabía. Contándome que estaban bien, que habían conseguido rentar un terrenito pequeño, que las cosas iban mejorando poco a poco. En la fábrica conocí a otras mujeres con historias parecidas a la mía. Refugio, que había escapado de un esposo que le pegaba. Asunción, a quien su propio tío había intentado violar. Trinidad, que había sido vendida por sus padres a un hombre viejo. Todas habíamos sobrevivido. Todas estábamos luchando. Por las noches, después del trabajo y de las clases, nos sentábamos en el patio de la casa de doña Consuelo y platicábamos. Compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestros sueños. Y algo mágico pasaba. El dolor que cada una cargaba sola se hacía más ligero cuando lo compartíamos entre todas. La vergüenza que nos habían hecho sentir se iba disolviendo poco a poco. «No fue tu culpa», nos repetíamos unas a otras. «Nunca fue tu culpa». Y poco a poco lo empezamos a creer. Pasaron los meses. Aprendí a leer y a escribir. Las palabras que antes eran garabatos misteriosos, ahora tenían sentido. Podía escribir mis propias cartas a mi familia sin necesitar al maestro. Leía todo lo que caía en mis manos. Periódicos viejos, libros que doña Consuelo tenía en su casa, hasta las etiquetas de las latas en la tienda. En el trabajo me ascendieron a supervisora. Yo, que había llegado a la ciudad sin saber nada,
Ahora estaba enseñando a otras muchachas cómo usar las máquinas. Ganaba un poco más, podía mandar más dinero a casa, podía comprarme ropa nueva. Pero lo más importante que aprendí en ese tiempo no fue a leer o a trabajar. Fue a conocer mi propia fuerza. Esa fuerza enorme que Dios me había dado en la milpa no se había ido. Seguía ahí, creciendo cada día. Era la fuerza de saber que podía valerme por mí misma, que no necesitaba depender de ningún hombre, que mi valor no lo determinaba lo que otros decían de mí, sino lo que yo sabía que era verdad. Un día, como un año después de haber llegado a Oaxaca, recibí una carta de mi madre. Pero esta vez, la letra era diferente, temblorosa. «Hija», decía, «tu padre está muy enfermo. Los doctores dicen que es el corazón. Dice que quiere verte antes de...». No pude terminar de leer. Agarré mis cosas y salí corriendo. Doña Consuelo me prestó dinero para el camión. «Ve, hija, y vuelve pronto». El viaje de regreso a San Miguel Panixtlahuaca fue angustioso. El camión avanzaba tan lento. Cada curva me parecía eterna. Rezaba todo el tiempo. «Diosito, no te lo lleves todavía. Déjame verlo una vez más». Cuando llegué al pueblo, era de noche. Corrí por el camino de tierra que tan bien conocía. Llegué a nuestra casa, que ahora era diferente, más chiquita, más humilde. Entré sin tocar. Mi padre estaba acostado en el petate. Se veía tan flaco, tan frágil. Cuando me vio entrar, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mi niña», susurró. «¿Viniste?» Me arrodillé a su lado y agarré su mano. «Claro que vine, papá. Siempre voy a venir cuando me necesites. Mira qué grande estás. Qué mujer tan hermosa te volviste. Por ti, papá, por lo que me enseñaste». Pasé una semana con él. Le conté todo sobre mi vida en Oaxaca, sobre el trabajo, sobre las clases, sobre las amigas que había hecho. Sus ojos brillaban con orgullo. «Hiciste lo que yo nunca pude hacer, hija. Te hiciste libre». Una noche, cuando estábamos solos, me agarró la mano con fuerza. «Coco, necesito que me perdones». «¿Perdonarte qué, papá?» «Por no haberte protegido mejor. Por dejar que ese desgraciado te pusiera las manos encima. Papá, tú me protegiste. Cuando me defendiste de don Rutilio, me enseñaste que mi vida vale. Que no tengo que aguantar que nadie me falte al respeto. Y esa lección me salvó». Lloró en mi mano. «Eres mi orgullo, hija. Mi mayor orgullo». Mi padre murió 3 días después, con toda la familia alrededor. Fue una muerte tranquila, rodeado de amor. En el entierro vino mucha gente del pueblo. Y también vino don Rutilio. Se quedó atrás, entre la multitud, con el sombrero en las manos. Cuando me vio, bajó la mirada. Y en ese momento entendí algo importante. Don Rutilio era un hombre pequeño. Había usado su poder para intimidar, para abusar, para vengarse. Pero al final, era pequeño. Yo, en cambio, me había hecho grande. Había sobrevivido. Había salido adelante. Había triunfado. Después del entierro, me quedé unos días más con mi familia. Mi madre me dijo que no me preocupara por ellos, que estaban saliendo adelante. Mis hermanas estaban más grandes, ayudaban en la casa. Eusebio había empezado a trabajar la tierra con un vecino bueno que les había prestado un pedacito. «Pero tú necesitas volver a Oaxaca», me dijo mi madre. «Ahí está tu futuro. Pero los voy a dejar solos». «No estamos solos, hija. Nos dejaste algo más valioso que tu presencia. Nos demostraste que se puede, que una mujer puede salir adelante sola, que el valor no lo da el hombre, lo da Dios. Y ese ejemplo va a quedar con nosotros para siempre». Regresé a Oaxaca con el corazón partido pero también lleno. Seguí trabajando, seguí estudiando. Años después terminé la secundaria. Después la preparatoria. Doña Consuelo estaba tan orgullosa que lloraba. «Mira lo lejos que has llegado, mijita». Cuando tenía 22 años, conocí a Braulio. Era un hombre bueno, trabajador,
que trabajaba en la carpintería cerca de la fábrica. Era diferente a todos los hombres que conocía. Me trataba con respeto, me escuchaba cuando hablaba, me apoyaba en mis estudios. Un día, mientras caminábamos por el parque, me dijo: «Socorro, quiero casarme contigo, pero solo si tú quieres. No por obligación, no por conveniencia, por amor». Y esa palabra, amor, sonó tan bonita en sus labios. Me casé con él un año después. Fue una boda pequeña, en la casa de doña Consuelo, con mis hermanas, mi madre, mis amigas de la fábrica. Vestido sencillo, sin lujos, pero lleno de felicidad verdadera. Tuvimos 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Y criamos a todos de manera diferente. Mis hijas estudiaron todas, terminaron carreras, tienen trabajos buenos. Nunca les enseñé que tenían que casarse. Nunca les dije que su valor dependía de un hombre. Les enseñé a defenderse, a conocer su fuerza, a nunca dejar que nadie las hiciera sentir menos. Mis hijos los criamos para respetar a las mujeres, para entender que no somos objetos, que nuestro cuerpo es nuestro, que no significa nunca significa tal vez. Les enseñamos que ser hombre de verdad es proteger, no lastimar. Es respetar, no abusar. Braulio fue un padre maravilloso. Trabajó duro toda su vida para darnos lo mejor. Nunca levantó la voz con las niñas. Nunca les faltó al respeto. Me apoyó cuando decidí abrir mi propio taller de costura. Lloró conmigo cuando recordaba a mi padre. Fue mi compañero de verdad durante 51 años, hasta que Dios se lo llevó hace 6 años. Hoy tengo 81 años. Tengo 12 nietos y 5 bisnietos. Todos estudiados, todos respetuosos. Las niñas sabiendo su valor, los niños sabiendo respetar. Y cuando vienen a visitarme, les cuento historias. Les cuento de su bisabuelo Crescencio, que defendió a su hija cuando nadie más lo hizo. De su bisabuela Remedios, que me enseñó que Dios siempre provee. De doña Consuelo, que salvó a tantas mujeres con su bondad. Y les cuento mi historia. La historia de la niña que fue acorralada en la milpa, pero que Dios le dio fuerzas para defenderse. Que tuvo que dejar su casa, su familia, todo lo que conocía, pero que salió adelante. Que aprendió a leer, a trabajar, a ser independiente. Que encontró el amor verdadero después de conocer el miedo. Que rompió el ciclo del silencio y la vergüenza. ¿Y saben por qué les cuento esta historia a ustedes hoy, mis queridos? Porque todavía, en pleno siglo XXI, hay niñas siendo abusadas. Hay mujeres siendo silenciadas. Hay familias que prefieren la vergüenza fingida al grito de justicia. Hay hombres poderosos que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Y necesito que sepan algo muy importante. Si estás pasando por algo así, si alguien te tocó sin tu permiso, si alguien te lastimó, no es tu culpa. Nunca lo fue. Nunca lo será. No importa qué ropa llevabas. No importa por dónde caminaste. No importa si sonreíste o fuiste amable. Nada, absolutamente nada, le da derecho a nadie de ponerte las manos encima sin tu permiso. Y si tu familia no te cree, si la gente del pueblo murmura, si te dicen que tú provocaste, escúchame bien. Ellos están equivocados. El problema no eres tú. El problema es una sociedad que prefiere culpar a la víctima que señalar al agresor. Pero también quiero decirte algo más. Tienes fuerzas. Dios te dio fuerzas enormes, aunque todavía no las conozcas. La misma fuerza que me dio a mí aquel día en la milpa, te la está dando a ti en este momento. La fuerza para defenderte, para levantarte, para seguir adelante. La fuerza para romper el silencio, para buscar ayuda, para reconstruir tu vida. No va a ser fácil. A mí no me fue fácil. Hubo noches donde lloraba tanto que pensaba que me iba a ahogar. Hubo días donde quería rendirme, donde el peso era demasiado. Pero seguí adelante. Y mírame ahora. 81 años, una vida completa, una familia hermosa, una historia que contar. Tú también puedes. No importa cuántos años tengas,
No importa cuánto tiempo haya pasado. Nunca es tarde para empezar a sanarte, para reclamar tu vida, para conocer tu fuerza. Y a los padres que están escuchando esta historia, les digo, crean a sus hijas. Cuando una niña tiene el valor de decir que alguien la lastimó, créanle. No pregunten qué llevaba puesto, no pregunten por qué fue sola, no pregunten si provocó. Pregunten, ¿quién te hizo daño? Y después vayan y defiendan a su hija como mi padre me defendió a mí. A los hombres buenos, que sé que existen porque conocí muchos, les digo, usen su voz. Cuando vean a otro hombre faltándole al respeto a una mujer, digan algo. Cuando escuchen comentarios asquerosos sobre el cuerpo de las mujeres, digan que eso está mal. Sean como mi Braulio, que me enseñó que el amor verdadero es respeto, es apoyo, es construir juntos. Y a las abuelas, a las madres, a las tías, a todas las mujeres de mi generación. Ya no más silencio. Ya no más decirles a nuestras niñas que se aguanten, que así es la vida, que los hombres son así. No lo son. Los hombres buenos existen. Y los que no son buenos necesitan ser señalados, confrontados, castigados. Yo rompí el silencio aquel día cuando le dije a mi padre lo que me había pasado. Y aunque nos costó caro, aunque perdimos todo, al final ganamos algo más importante. Dignidad. Recuperé mi voz, mi poder, mi vida. Y ustedes también pueden recuperar la suya. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y esperanza, compartan esta historia. Dejen un comentario aquí abajo contándonos qué les pareció. ¿Conocen alguna mujer valiente como las de esta historia? ¿Tienen una historia similar que quieran compartir? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que estas historias llegan al corazón de ustedes. Cada comentario, cada like, cada vez que comparten estas historias están ayudando a romper el silencio. Están ayudando a que otras mujeres sepan que no están solas. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, háganlo ahora. Den clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos una historia nueva, siempre historias reales de superación, de vida, de mujeres que encontraron la fuerza que Dios les dio para salir adelante. Recuerden, mis queridos, no importa qué tan oscura esté la noche, el sol siempre sale. No importa qué tan pesada sea la cruz, Dios nos da fuerzas para cargarla. Y no importa cuántas veces te hayan tumbado, siempre, siempre puedes levantarte de nuevo. Porque esa fuerza enorme que me dio aquel día en la milpa, esa fuerza que me ayudó a defenderme, a sobrevivir, a salir adelante, no era solo mía. Era de Dios. Y Dios se la da a todos los que la necesitan. Solo hay que tener el valor de usarla. Yo la usé. Y cambió mi vida para siempre. Ustedes también pueden. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y los cuide siempre.